Bueno, más de una razón, problemas primero no personales, políticos, porque yo no tenía problemas políticos, pero sí la situación de un solo partido, de que todo el mundo tiene que pensar igual, de que hay que estar de acuerdo con lo que ese partido propone y dice, pues es bien limitante. Entonces no era que yo tuviera problemas personales, es decir, que era un perseguido político, ni mucho menos, pero la situación política era bien grave. Estudiaba en la licenciatura en música también, entonces ya me gradué y me puse a trabajar con una orquesta de música allá en Cuba y un empresario mexicano estuvo allá. Él era uno de los empresarios del Hotel Prince de Acapulco. Entonces en este hotel, en el Prince de Acapulco, abrieron una discoteca que era de pura salsa. Entonces empezaron a traer grupos cubanos y en una de esas el empresario fue, vio la orquesta a nosotros y nos trajo aquí a México por un año a trabajar ahí en el Hotel Prince de Acapulco. Fue donde primero yo llegué aquí de México. Como pueblo latinoamericano pues tenemos muchos rasgos comunes con no solo los caribeños, sino incluso con los de habla española del continente, digamos México, Panamá, Honduras, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Argentina, etc. Y a partir de ahí, pues, la música, a pesar de que tiene singularidades, como el hecho del son, como la música nacional nuestra, como formas de comida que son también típicas de allá, pero hay también muchos puntos de contacto. Son países bastante cálidos en el clima, quizás porque, por ejemplo, aquí en Querétaro hace mucho más frío que en Cuba. En Cuba es un clima totalmente de calor, húmedo, y solo tiene una etapa de invierno, ¿no? Y aquí sí el invierno es más fuerte, el calor es seco. La comida cubana se le dice comida criolla, generalmente es de cerdo, carne asada también, arroz moro, que sería arroz con moros y cristianos, conocidos aquí en México, la ensalada de vegetales, el tostón de plátano macho, verde, y la yuca con mojo. La comida mexicana es una comida a base de salsas, o sea, y picante. Allá realmente el picante, por decir, se desconoce. Hay un tipo de picante que se usa en 1 o 2 platos y a la hora de comer nadie come picante, que eso fue un gran problema cuando yo me quedé. La tortilla, ni soñarla, no es comida que... Lo que nosotros llamamos tortilla es lo que aquí le dicen omelette. Por lo tanto, si llegas allá y pides una tortilla, te la van a hacer de huevos, con papa, con plátano, con lo que sea, pero nunca te van a dar una tortilla de maíz ni de trigo. Otra diferencia muy importante culturalmente es la forma de hablar. El mexicano es muy polite, por decirlo en inglés, educado, habla muy bajo, con mucho por favor y muchas gracias. Nosotros no. Nosotros no creo que sea porque somos más maleducados, sino sencillamente porque el tipo de roce y la forma, sobre todo en que se ha vivido del 59 para acá, desde que triunfó la revolución de Castro, pues ha eliminado muchos de esos rasgos que él llamaba burgueses. Y entonces al eliminarlo, pues se han perdido. De hecho, ustedes, por ejemplo, mantienen el mande en las escuelas como una cosa importante, tradicional de ustedes. En Cuba, pues el gracias, el por favor, el si usted pudiera, pues eso era de burgueses y se fue eliminando y se fue eliminando. Y pues te imaginarás del 59 a la fecha cuántas generaciones han pasado que han perdido esa forma. Pero además hablamos muy alto, hablamos extremadamente alto y de hecho en un grupo, en una casa, pueden haber 4 y 5 conversaciones al mismo tiempo, todas cruzadas unas con otras y nadie se molesta por la conversación de al lado, cosa que aquí es imposible. Aquí si tú hablo contigo y de buena primera quiero decir, ya tú te vas de la idea de lo que estoy diciendo y eso ya no pasa, puedes perfectamente tener, ya te digo, 3, 4, 5 conversaciones de acuerdo con la cantidad de personas que haya
y no pasaría absolutamente nada. ¿Sabes que en Cuba todo el tiempo, si algo tenemos nosotros en Cuba, que pese a cualquier dificultad que tengamos, siempre nos levantamos alegres, ¿no? En cuanto a la cultura, bueno, Cuba de la música es salsa, aquí más bien es música de banda, o un tipo de música que no conozco mucho. Y quizás la forma de hablar y la formación se ve que es totalmente diferente. Nuestros bailes nacionales han salido de la cultura campesina, la guitarra, que es el instrumento fundamental de uso, pues vino en los barcos con Colón y con todos los marineros que lo acompañaron. Generalmente vino como vihuela u cosa por el estilo y después se transformó por las características de la isla, la madera que había, las cuerdas con que se hicieron y todo, en guitarra, y es exactamente pues el instrumento más popular a la hora de hacer música. Por otro lado, tenemos muchos de los negros africanos que nos llegaron a partir de que las casas hizo la gestión ante el rey de España, porque los indios naturales de la isla pues estaban muriendo como moscas en los lavados de oro, y con ellos pues llegó también otro ingrediente importante de la cultura cubana, la parte africana. Llegaron danzas africanas, llegaron instrumentos africanos, sobre todo los instrumentos de percusión. Que Cuba es un país de mucha mezcla, aquí tiene sus características reales, pero no es como en Cuba que muchas personas son diferentes, porque hay mucha mezcla, que no es lo que pasa aquí. Aquí hay muchos rasgos parecidos, esa serie de cosas. Y la cultura, por ejemplo, la religión es la afro, aquí no. La prenda nacional pues del hombre es la guayabera, es muy común aquí en Yucatán, en toda la parte maya también, pues es tradicional, es típica, era campesina. Se discute todavía a estas alturas si el origen lo tuvo en Cuba o lo tuvo aquí en Yucatán. Hay quien cuentan que lo tuvo en Cuba, que era una ropa que le preparaban las esposas a los campesinos que iban a trabajar, con unas bolsas bien grandes aquí al lado para que se pudieran echar todo lo que podían. Los bolsillos eran muy frescas, etc. En relación con símbolos patrios, pues el escudo nacional tiene una llave en el centro, una llave que se supone de oro, porque los españoles decían que Cuba era la llave del Golfo. Como está en el medio del Golfo de México, había que pasar por ella para ir hacia el norte o para venir al sur. La flor nacional se llama la mariposa, es una flor que no la he visto aquí, aunque he oído decir que sí se da. Se tiene que dar en un lugar anegado en agua, anegado porque necesita mucha agua, muy olorosa, extremadamente olorosa, blanca. Le llaman mariposa por la forma del pétalo, que parece un ala de mariposa, y como tiene varios, pues esa es la flor nacional con idea de mariposa. Es nacional porque durante la Guerra de Independencia el ejército cubano, dentro de la flor, escondía mensajes para llevarlos de un lugar a otro, y las señoras eran quienes los llevaban. Entonces no se les ocurría pensar de que ahí pudiera haber pues ninguna cosa contra el gobierno español. Bueno, hay sus diferencias de clase como en todos los países, pero la que prima es la clase media, que vive del salario que se les paga, no sé qué. No todo el mundo vive en las mejores condiciones. Muchas de las viviendas a veces que salen en las películas cubanas realmente son esas, lugares deteriorados, pero bueno, no es que todo el mundo viva así. Parte de la población vive así, eso es parte de la realidad cubana, pero no es que todo el mundo en Cuba viva así. Hay variedad como hay en todos los países. Total y completamente. La pobreza es casi el 90% de la población, es muy elevada. Yo te puedo poner como ejemplo nomás que cuando yo llegué aquí a México, yo era profesor en la universidad en La Habana
Bueno, hacía 2 años que ya no lo era porque estaba trabajando en otra escuela, pero sí fui durante bastante tiempo profesor de la universidad y yo ganaba el equivalente a $20 mensuales como profesor universitario en aquel momento. $20 mensuales. Ustedes que están acostumbrados a lidiar con dólares y otras monedas, piensan que el lugar se puede vivir con $20. Es así, la miseria despampanante. Y eso que, bueno, pues yo como profesor universitario tenía mayores posibilidades, había comedor en la universidad, lo que implicaba con que comiera mal, la comida la tenía garantizada allí, no tenía que llevarla de la casa, entonces me ahorraba esas cosas, pero de manera general se ha pasado por mucho, sobre todo a partir de los años 80. De los 80 para acá el deterioro es inmenso, deterioro cultural, deterioro político, deterioro de todo tipo, y pues sí, hay mucha pobreza, desde pobreza espiritual hasta pobreza económica. ¿Sabes qué? Yo creo que la cuestión esta de los espacios, hay pocos espacios para nosotros mostrar nuestra cultura, pero creo que también se debe mucho también a que si nosotros como comunidad, tengo que reconocer que a veces la comunidad cubana no es tan unida. Aquí está el Día Internacional de la Cultura, ese que hace la migración, que convoca a todo el mundo en el Parque Bicentenario, y cada país tiene un puesto diferente, y eso, solo que no somos nosotros, son cubanos venidos de la isla muchas veces, gente de la embajada, los que hacen esas cosas, en el caso de Cuba, no digo con las otras nacionalidades, y pues no me es muy agradable asistir a esas cosas, no por el resto de la cultura, sino por encontrarme con gente que de alguna manera tiranizan a mi pueblo, y ellos viven bien acá y sin embargo mantienen todo un estatus de represión porque les conviene para poder ellos vivir bien. Realmente mis amistades ahorita más cercanas son mexicanas. Me reúno más con mexicanos que con cubanos, pero en algunos momentos pues cumpleaños, bodas, bautizos, cosas de esas por el estilo, tan tradicionales como aquí en la cultura mexicana, pues sí nos visitamos, hacemos fiestas, invitamos a los otros, pero hasta ahí. Mira, porque Querétaro me gusta mucho la historia que tiene Querétaro. Es algo que me gusta mucho, creo que es un estado que tiene mucha historia.